Buenas noches, queridos amigos, queridos seguidores del canal Marcela Costales TV, el canal YouTube. Saludos, queridos followers. Como todos los domingos, estoy con ustedes para comentar temas que son de importancia. En 1944, Jorge Luis Borges, ese escritor extraordinario, hizo un cuento que lo tituló Cristo o Judas. Y cuando lo leí, realmente me conmovió por la profundidad extraordinaria y por las aristas novedosas con las que trata este tema. Nos dice, a través del hipotético Niels Runeberg, un teólogo y filósofo que residía en una ciudad llamada Lund, nos dice que Judas fue quizá el único discípulo del Cristo que caló a cabalidad la grandeza de la divinidad y pensó que si la divinidad se había encarnado, si el Verbo había bajado del esplendor de la gloria al dolor de la carne humana, al sufrimiento, a los embates de la vida, él tenía que hacer un sacrificio connatural con lo que estaba haciendo la grandeza de la divinidad. Sintió que no era digno del bien, de la bondad y de la verdad, que para él fueron solo patrimonio de la divinidad, y pensó escoger aquello que le degradara en toda la profundidad. Nos dice Borges a través de su obra que si bien en el adulterio, por ejemplo, intervienen la ternura y la abnegación, en el asesinato, el coraje, en la blasfemia, cierto fulgor satánico, Judas escogió aquello que ni siquiera perdona la infamia humana, el abuso de confianza y la traición. Es decir, si la divinidad estaba en ese extraordinario nivel de grandeza, si el Verbo se había reducido a la carne y al sufrimiento, él se redujo a la degradación más profunda, al abuso de confianza y a la traición. Y luego enloqueció, por supuesto, y clamaba pidiendo su muerte y llegó al suicidio. No les voy a contar el final de la narración porque es absolutamente conmovedor, extraordinariamente diferente. Lean la obra. Pero es necesario ver a través de ella el inmenso poder macabro de la traición, ese pozo profundo e insondable del alma humana de aquel que traiciona, ese sufrimiento diario que tienes que soportar al haber gozado de la confianza de otro y haberla echado por el piso, el haber gozado también de la protección, de la ayuda, de la majestad de la bondad de otro y haberla enlodado con la traición, el haberse aprovechado de alguien que le dio la mano en la necesidad, que le dio trabajo, que le cubrió durante la época más difícil de la vida y haber hecho de eso el escarnio, aquel que, como dice Borges, no perdona ni siquiera la infamia humana. El que traiciona vive en un pozo de insondable sufrimiento. La conciencia es el juez más perfecto que podemos tener, pero también es el más implacable. Y el traidor, el que abusó de la confianza, sentirá todos los días y sobre todo en las noches la convulsión del alma que se revela frente a la maldad profunda que ha cometido. Lean esta obra de Borges. Mediten sobre el inmenso panorama que tiene la traición. Analicen lo que significa en degradación, en maldad, en falta de valor, en haber superado todos los méritos de la bondad, todos los méritos propios del alma humana y haber llegado a esa tenebrosa cima de un pozo que ya no tiene solución. La traición será el más grande sufrimiento que experimente el traidor. Bien, amigos,
Les recomiendo leer esta obra de Borges como muchas otras de este extraordinario escritor argentino. Su corazón se conmoverá y se abrirá un horizonte mucho más grande, mucho más fuerte para el análisis de estas tremendas pasiones humanas. Me despido de ustedes, les deseo una excelente noche de domingo, una buena semana, y el próximo domingo nos estaremos viendo para continuar exponiendo estos interesantes temas. Hasta pronto, amigos.